Hola, soy Xochitl Zagal, soy una mujer de 33 años, militante fundadora de Morena, que ha ocupado diversas responsabilidades en el movimiento y es una activista social. Es algo histórico que la población que vive el problema del día a día y que no tiene un abolengo político o una participación en la parte política a través de algún acuerdo más allá del trabajo social, llegue a los encargos de elección popular y pueda manifestar y resolver problemas desde lo legislativo o en casos muy particulares desde el ejecutivo, ¿no? Yo soy hija de un sobreviviente del 2 de octubre del 68, mi papá, José Teófanes, participó en la lucha estudiantil, lo cual tiene una cualidad en mi vida de una formación de izquierda, de poder vivir el proceso de transformación en Latinoamérica, con la Revolución Cubana, mucha formación ideológica de la lucha social. También mi abuelo fue revolucionario del Ejército Zapatista, y eso me permitió tener un bagaje político-social muy importante. Mi padre es guerrerense, mi madre es de familia oaxaqueña y por lo tanto la lucha es algo cotidiano en mi vida, tanto familiar como social, y esa formación me ha permitido siempre empatizar con las causas justas, siempre estar del lado de los más desfavorecidos y enarbolar los principios que en cuanto Andrés Manuel sale a ojo público y empieza a engarzar toda la demanda social y la necesidad de un momento de justicia, pues claro que enganchamos como familia en el proyecto y que hemos dado. En mi caso, participo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde los 14 años, voy a cumplir 34 y pues estos 20 años han sido apasionantes, de mucho amor, de mucha responsabilidad y de mucha educación política y formación de ideología muy profunda. Claro que es difícil porque, como en todo proceso social, tanto en América Latina como en el mundo, cuando un movimiento social llega al poder, es un poco complicado porque estamos acostumbrados a la resistencia, a la confrontación, a la lucha álgida en las calles, pero asumir una responsabilidad institucional administrativamente para conquistar los sueños, los ideales y los principios que clamábamos en las calles, pues es complicado porque implica un enfrentamiento a la burocracia, a normas que no siempre es algo automático entenderlas, sino que ha sido un proceso difícil, pero que también creo que hemos sido muy capaces de encaminar a la militancia, a los compañeros, a los cuadros, a llegar a un momento de formación y educación con un desarrollo profesional, político, con visión social muy interesante, muy bien acotado en una realidad política que le dé sentido al resultado hacia la gente. Es curioso, pero por ejemplo el voto por voto, casilla por casilla, fue una lucha que dimos nosotros y que la derecha tuvo que implementar por la exigencia de nuestra movilización, de nuestra demanda de justicia electoral, y eso implica que a pesar de que no ostentábamos el poder, pudimos ir generando condiciones durante las 3 batallas electorales presidenciales que vivimos, pudimos obligar a que a final de cuentas, además de la gran organización que se tejió rumbo a la elección del 2018, llegáramos con las reglas de la derecha al poder por la vía pacífica electoral, gracias a una revolución de conciencias que se pudo gestar durante muchos años, que nos costó muchísimo, pero que la sociedad se fue preparando para ese momento. Es un triunfo del pueblo, es una cosa que si bien la organización obradorista y también el partido ya conformado fue catalizador, la población, el pueblo organizado fue el que logró ese momento de la gran victoria de conquistar el poder por la vía pacífica y electoral. Es un hecho histórico, algo que no se ha vivido en el mundo con esta contundencia.
Sí, entre conquistar el poder y ser gobierno es una diferencia importante, porque el poder lo siguen ostentando los millonarios, los multimillonarios, los medios de comunicación, los poderes fácticos. Eso es una lucha que también nos toca combatir desde abajo, desde el tejido social, empoderar a la población. El poder popular es la respuesta a todo, porque las democracias que se dicen democracias porque hay un proceso electoral a través de un papel donde se tacha un nombre, pues no tiene anclaje de la disputa del poder real, sino que se tiene que empoderar a la población y que la población tenga ejercicios autónomos de decisiones para poder conquistar y combatir las prácticas antisociales, la manipulación mediática, el abuso de poder también de ciertas instituciones privadas, e incluso la corrupción que se vive en el tejido interno de la administración, porque si bien asumes, por ejemplo, una presidencia municipal, hay sindicatos que están ahí enquistados y que te disputan el poder en la administración, y que no puedes correr nada más así, sino que hay todo un proceso administrativo, y eso pasa también a nivel federal. No toda la estructura se cambia de un día a otro, sino que es algo transeccional que también hay que atender, y como población entender que nos hace falta mucha lucha para conquistar realmente el poder. Es una cosa mágica, mística, de mucha dignidad del pueblo mexicano. La marcha del 27 de noviembre del 2022 es algo que, digamos, refleja todo el cariño que le tenemos a nuestro dirigente nacional, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te respaldamos, pero además te exigimos mucho, porque eres capaz de hacerlo y de plasmar objetivamente los sentimientos populares. Pero además de ello, creo que el otro ejercicio de acompañamiento popular al presidente fue la lucha contra el huachicol, el que el pueblo resistiera semanas sin abastecimiento de combustible expedito, digamos, y que entendiera que hay un problema de abuso de los neoliberales en el sistema de producción de gasolina y de diésel. Fue muy interesante cómo la población resistió, acompañó, nunca combatió al gobierno, que eso es muy extraño que pase en un país como el nuestro, que siempre la culpa se le echa al gobierno, digamos. Cómo acompañó el proceso, resistió y ayudó a que el combate al huachicol se pudiera dar de esa manera tan contundente. Sin el pueblo no hubiera sido posible. También, por ejemplo, el acompañamiento al tema de Constellation Brands en Tijuana, que la gente ayudara a que se legitimara la decisión de cancelar una construcción de una empresa que iba a abusar del agua potable de la región que tiene sequía, ¿no? Entonces, todo ese acompañamiento es reflejo del gran equipo que hace el pueblo con el gobierno, y que debemos promover y fortalecer la dignidad y la dignificación que se ha ido haciendo en torno a pueblos originarios, a la población indígena, a la población afromexicana, a toda la identidad y la dignidad nacional que ya se siente como un poder al presentarte ante el mundo. Es algo que debemos fortalecer muchísimo. Falta mucho para terminar de construir eso. Las 20 propuestas son es el culmen de la lucha, porque vibro cuando el presidente no ha soltado el compromiso que hizo con todas y todos nosotros respecto al fracking, a la minería a cielo abierto, el tema de rescatar como sujetos de derecho público a las comunidades afrodescendientes, a la población indígena, pero también el cuidado a la fauna, a los animalitos, la protección al medio ambiente, el incentivo social de inversión pública para becas, para población que cuide el bosque, para los agricultores, para los pescadores, el poner en el centro de la agenda a la persona, a la población, y eso empodera y hace pueblo para poder sostener
una nación independiente, soberana y aparte autosustentable, con cuidado al mundo, al planeta, a través de nuestra Constitución, rescatando las luchas de nuestros padres de la patria, de nuestras madres de la patria, es algo que genera incluso una impronta para el mundo. La patria grande también está emocionada por lo que está pasando en México, y eso es también un orgullo, porque el mundo voltea a ver los ojos a nuestro humanismo, a la nueva forma de hacer política, de generar riqueza y desarrollo, y todo el fenómeno económico que hay detrás de una política pública con el ser humano por delante. Es algo que nos debe aleccionar de que sí se puede hacer la política pública desde el corazón. El cambio de México, la transformación que estamos haciendo en México, he constatado que en Colombia, en Honduras, en Chile, en El Salvador, en Honduras, en toda Latinoamérica están pendientes, en Brasil mismo. México está siendo ejemplo, está siendo vanguardia de la nueva revolución pacífica de conciencias, de una política pública real que tiene sostenibilidad y además que está compartiendo su luz. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida se está implementando en Colombia, en Honduras, en El Salvador, en Cuba. Se le está tendiendo la mano a muchos hermanos latinoamericanos para que puedan quedarse también en casa trabajando, produciendo su tierra, y que no tengan que emigrar como nos pasa a nosotros. Ante el neoliberalismo, nuestras familias tuvieron que emigrar a los Estados Unidos porque no había condiciones de dar de comer a la familia o de integridad física salvaguardada. Y que nuestro presidente y nuestro gobierno pueda tender puentes para construir una Latinoamérica más unida, con más desarrollo, y que pueda compartir política pública con la Merced y con otras políticas que tenemos con tratados internacionales, es algo que también nos da una doble responsabilidad, porque nuestra responsabilidad como mexicanos en la Cuarta Transformación no solamente es con nuestros connacionales, es una responsabilidad con nuestros hermanos latinoamericanos y con el resto del mundo, porque también el continente africano tiene sus desventajas sociales y hay que tender manos en todo el mundo, y estoy segura que el modelo va a generar una experiencia internacional que va a dejar huella en los libros de historia del mundo en general. Claro que el mundo debe entender que más bien la población mundial debemos entender que el planeta Tierra es nuestra casa y que somos iguales, todas, todos somos exactamente iguales. Y sí puede ser un término abstracto, la fraternidad universal, pero es objetivo cuando se traduce en acuerdos como que las Naciones Unidas tengan un mecanismo para establecer, por ejemplo, el mecanismo COVAX para las vacunas anti-COVID. Es algo que se concreta, que todos tengan igualdad de circunstancias y que todos puedan acceder a esta protección de los biológicos. Sin embargo, hay una actitud de parte de las grandes potencias que cada vez están más desgastadas, sobre todo con nuestro vecino del norte, pero hay una actitud de sí en discurso, pero no en la acción. O sea, siempre reconocen a las demás personas y quieren ser los salvadores del mundo, pero para abusar, para sacar un beneficio casi siempre económico o material de las naciones más desfavorecidas, pero que tienen muchos recursos, tanto humanos como naturales como financieros. Entonces, sí es algo abstracto, pero que se aterriza y que en el caso de nuestro presidente y de nuestra nación promueve, o sea, vive, predica con el ejemplo. El humanismo es abrazar como hermanos, hermanas a otras y otros, no solo como personas, sino como naciones. Y la fraternidad universal es algo que debemos entender, que el amor al prójimo, el amor a nuestra tierra, el amor a nosotros y a nuestra gente, a la población y al pueblo de México y del mundo, es
es lo que nos va a llevar al estado de bienestar que queremos alcanzar. Yo he estado en los últimos meses formándome mucho académicamente, ideológicamente también, y digamos que después de mi participación en distintos encargos de responsabilidad partidaria, tanto en el Consejo como en el Comité Nacional y en el Comité Estatal del Estado de México, y además de haber sido diputada federal, pues ahora estoy participando en el proceso de selección de candidatas y candidatos en el Estado de México.